Buenas noches. Vamos a comenzar este tiempo con una oración. Padre, te damos gracias por tu amor, bondad, misericordia, Señor, y por lo bueno que eres, Señor. Gracias porque nos permite estar reunidos en esta noche, Señor. Y te suplicamos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu palabra, Señor, y a vivir de acuerdo a ella, Señor. Queremos seguir aprendiendo sobre este tema de alabanza y adoración, Señor, y que todo sea para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta es la cuarta enseñanza sobre el tema de alabanza y adoración. Y dentro de las cosas que hemos aprendido es que aunque podemos usar la música para adorar a Dios, en realidad adoración es mucho más que música. Y eso creo que nos queda claro. Encontramos historias como la que hemos mencionado, ¿verdad? De Pablo y Silas, como es de que estando en la cárcel sin necesidad de música, sin necesidad de algún instrumento musical, nada. Ellos comenzaron a alabar al Señor y pero lo que ellos empiezan a alabar al Señor y Dios hace algo extraordinario en esa ocasión. Y ese es uno de los versículos que entendemos, ¿no? Que podemos usar la música para alabar y adorar al Señor, pero en sí música no es alabanza o adoración. La adoración en realidad que agrada a Dios es nuestra vida misma, una vida rendida a Dios que se esfuerza por hacer su voluntad. Y vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1, para realmente ver qué es lo que dice la palabra de Dios y sobre todo entender lo que precisamente este versículo nos enseña. Romanos capítulo 12, versículo 1, es lo que nos va a hablar cuál es el verdadero culto, la verdadera adoración al Señor. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ujú. Dice que presenten sus cuerpos. Ajá. Entonces, la verdadera adoración tiene que ver con cómo vivimos. Ujú. Cómo vivimos, cómo nos conducimos. De hecho, la versión Dios habla hoy dice en este versículo: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Ujú. Y precisamente hablando de la adoración congregacional, debemos cantar, y se acuerdan que leímos en 1 Corintios 14 que debemos de cantar con el entendimiento. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos usar cuando cantamos, debemos usar nuestra capacidad que Dios nos ha dado de pensar para realmente adorar a Dios. Ujú. Y eso, pues claramente lo vemos en la Biblia, y que debemos, a la hora de estar entonando nuestros cánticos al Señor, debemos poner atención a los cantos que precisamente entonamos, ajá, en nuestras reuniones. Eh, por ejemplo, hace ya muchos años, en la mayoría de las congregaciones cantábamos himnos y coros. Ajá. Y la mayoría de esos himnos y coros, la gran mayoría tenían letras extraordinarias. Letras extraordinarias, por ejemplo, quiero mencionar uno de esos himnos que yo llegué a la iglesia cristiana como a los 7, 8 años, tal vez, es uno de esos himnos que o sea, hasta la fecha, yo lo escucho y a mí o sea, no solo me recuerda esa época cuando yo llegué a la iglesia, sino al ver su contenido, de verdad es algo extraordinario. Se los quiero leer. El himno se llama Gloria a ti, Jesús divino. La letra de ese himno dice: Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste, con ternura me quisiste, querido Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste, vida eterna me compraste, querido Salvador. Y eso solamente son tres pequeñas estrofas. Ese himno, si no mal recuerdo, tiene 6 estrofas y lo del coro. Pero si ustedes se dan cuenta, todo estaba centrado precisamente en Dios
y en sus bondades, o sea, todo estaba centrado en la obra redentora de Jesús. Y a la vez también recordaba yo un coro muy antiguo que era de los que cantábamos muchísimo, que se llama No hay Dios tan grande como tú. Ujú. Y la letra dice así: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Solo cuatro renglones de ese coro, pero yo recuerdo muy bien, o sea, y lo cantábamos una y otra vez, y de verdad, o sea, igual, centrado en qué, en Dios, centrado en Dios, y algo que nosotros, por ejemplo, en la iglesia donde yo conocí, hubo un tiempo en el que cantábamos mucho tiempo, o sea, una temporada había alguien que dirigía la alabanza en ese lugar y cantábamos un montonal, ¿no? O sea, y todo tenía que ver con todo esto. Y sin duda alguna que la alabanza y la adoración en la iglesia ha cambiado a lo largo de los años, no solo en lo musical, sino en el contenido de sus letras. Ajá. Hay algunas personas que dicen, por ejemplo, que lo antiguo era mejor. Y yo no sé cuántos de nosotros de pronto podemos decir, bueno, creo que en algunas cosas lo antiguo ha sido mejor, pero no necesariamente. O sea, si somos un poco maduros, no necesariamente es así, que lo antiguo sea mejor. Ya que hace muchos años, por ejemplo, había un descuido en la preparación musical de los cantos. O sea, yo recuerdo cuando ya tenía alrededor de 12, 13 años, pero yo llegué como a los 7, entonces yo ya había visto quiénes participaban en el caso de la alabanza. ¿Quiénes eran los que participaban? Por ejemplo, ahí donde nosotros conocimos, había un órgano, habían unas guitarras eléctricas y siempre eran personas, pero que ni siquiera había un ensayo previo. O sea, y fíjense, o sea, a lo que voy es de que veamos que no todo lo antiguo fue mejor. Ajá, aunque habían cosas buenas, ajá, pero había un descuido, la verdad, en la preparación musical de los cantos, ajá, porque incluso yo recuerdo que no solamente los músicos ni siquiera se preparaban para hacerlo lo mejor posible, porque todo lo que dediquemos al Señor, ¿cuántos sabemos que lo debemos de hacer lo mejor posible, no? Y en eso fallábamos porque, por ejemplo, Salmos 33:3, no lo busquen, pero dice, alábenlo, ajá, en la Biblia en lenguaje sencillo dice, alábenlo con buena música. Ujú. O sea, de hecho, recuerdo que hace años estudié este versículo de Salmos 33:3 y dice la versión 60, dice, alabadle, hacedlo bien. Ujú. Y en inglés, una de las versiones en inglés, la traducción más apegada ahí es alábenlo llenos de técnica. O sea, lo debemos de hacer lo mejor posible. Y, y, y yo recuerdo cómo es de que en ese entonces, obviamente, había quien tocaba el órgano, había quien tocaba las dos guitarras, y a mí todavía me tocó ese tiempo en el cual cantábamos principalmente himnos y coros, que si bien la letra era algo, o sea, muy, muy bueno, pero la preparación musical, o sea, llegábamos los músicos ya cuando yo empecé a participar, llegábamos pues casi corriendo, había veces que a lo mejor ni siquiera se afinaban las guitarras, o sea, y tú dices, bueno, pues ¿qué pasó ahí, no? Si la Biblia nos dice que lo debemos de hacer bien. Pero además yo recuerdo haber estado en tiempos de alabanza en el cual el que dirigía la alabanza ni siquiera era una persona entonada. Y a uno, ¿cómo lo hacían sufrir? Porque, bueno, pues la mayoría de las iglesias que yo por lo menos conocí en ese entonces, como que era el mismo patrón.
en el que incluso cuando tú recibías a alguien de invitado y que decía, era bien común que la gente de pronto decía, o se levantaba a dar un testimonio y de pronto como que le quería cantar, ¿no? Y bueno, decía, yo no sé hacerlo, pero lo voy a cantar para la honra y gloria del Señor. Y ellos se arrancaban. O sea, a ti como músico ni te hacían caso. No te decían, oiga, hermano, voy a cantar tal canto. Y pues nosotros obviamente ciertos cantos ya sabíamos, ¿no? Ah, pues está en la mayor y pues ya a lo mejor le dabas el tono y pues ya se tenían que entonar. No, los hermanos ellos decían, lo voy a hacer para la honra y gloria del Señor. Y eso de para la honra y gloria del Señor, ya se arrancaban y tú estabas aquí como músico, así como que sufriendo porque no le hallabas la tonalidad del que estaba cantando, y luego ya le hallaste la tonalidad y ya se fue para otro tono. O sea, y el chiste es de que era un relajo, un relajo. Pero la Biblia nos enseña que no debemos ser descuidados en lo que dedicamos al Señor. La música se tiene que preparar como una predicación se tiene que preparar. Todo porque lo estamos dedicando al Señor. Ajá. Entonces, desde el tiempo de la alabanza, la predicación, la limpieza del lugar, nosotros mismos nos debemos preparar para estar en la presencia del Señor. Ahora, alguien dirá, bueno, pero no vemos esa instrucción en el Nuevo Testamento. No vemos tantas instrucciones en el Nuevo Testamento sobre, o que haya indicaciones sobre la adoración congregacional. Pero ojo, no porque no veamos tantas instrucciones, no quiere decir que debemos ser descuidados. Ujú. Podemos aprender del Antiguo Testamento en cuanto a la organización y preparación del culto a Dios. Y para esto yo quiero que vayamos a primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. ¿Alguien que lo pueda leer en voz alta, el versículo 1 solamente? Ajá, 15:1. ¿Quién lo tiene? Que dice que arregló un lugar para el arca de Dios. Creo yo que todos sabemos, o la mayoría sabemos, qué era lo que significaba el arca, cuál era el simbolismo del arca, ajá, del pacto, de la presencia de, o sea, era el simbolismo de la presencia de Dios. Quiere decir que David sabía que tenía que arreglar o disponer un lugar precisamente para que ahí se reuniera el pueblo para alabar a Dios, para adorar a Dios. Entonces, no fue un lugar improvisado, no fue un lugar descuidado, sino que preparó un lugar y eso de preparar un lugar te va a implicar tiempo. Ujú. Te va a implicar, o sea, cosas que tú tienes que hacer porque el arca representaba la presencia misma del Señor. Entonces, número uno, vemos una preparación de un lugar. Vayamos un poquito más adelante, versículo 2. Alguien más que lo lea en voz alta, por favor. Ajá. David designó a los levitas para que sirvieran en la tienda que había preparado, pero ¿qué es lo que vemos nosotros en ese versículo 2? Dice que, o sea, David dice, quien debe llevar, transportar el arca son los levitas. Ajá. Ahora, no fue una ocurrencia de David. Ese había sido el mandato de Dios desde tiempos de Moisés. Ajá. Entonces, pero no sé si recuerden, hay un pasaje en el que precisamente quisieron transportar el arca sobre animales, sobre bueyes. Ujú.
¿Y qué es lo que pasó? O sea, tropieza uno de los bueyes y entonces extiende la mano para que no se cayera el arca y pues sabemos lo que pasó, ¿no? Ahora, David con ese entendimiento dice, bueno, que no se nos ocurran cosas, ¿para qué? Porque esto tenía que ver con la adoración a Dios, con el culto a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Simple y sencillamente que la manera en que nosotros debemos ofrecer a Dios, adorar a Dios, alabar a Dios, lo debemos de hacer como Dios dice, no como a alguien se le ocurra. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque todo, y se acuerdan que yo continuamente digo lo siguiente, todo lo que hacemos en la iglesia, lo tenemos que hacer como Dios dice, exactamente como Dios dice. Ahora, aquí dice que David puso a los levitas, que era la orden del Señor y ellos debían sobre sus hombros transportar el arca. Pero a alguien se le ocurrió, no, hagámoslo de diferente manera. Bueno, Dios dice, no, a la manera que yo he ordenado. Entonces, ahora, vale la pena también decir que, o aclarar que el ministerio levítico o sea, en nuestros días no está vigente, eso lo entendemos muy bien, ¿no? Ahora, ¿por qué ahora no está vigente? Ahora los creyentes somos o hemos sido establecidos por Dios como reyes y sacerdotes. Ujú. ¿Cuál era la labor principal de un sacerdote? Sacrificar. Ujú. Sacrificar, ofrecer sacrificios a favor del pueblo. O sea, en antiguo pacto era necesario sacrificios de animales y quienes ofrecían esos sacrificios de animales eran los sacerdotes. Pero ahora en nuevo pacto, ahora los creyentes, todos los creyentes, dice la palabra de Dios, que somos reyes y sacerdotes y entonces podemos todos nosotros ofrecer sacrificios. Y vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 15, pero vamos a regresar ahí en primer libro de Crónicas. Hebreos capítulo 13, versículo 15, 13, 15, 13, 15. Ujú. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ujú. Podemos ofrecer, ajá, sacrificio y debemos ofrecer sacrificios de alabanza, que no es otra cosa más que fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Ajá. Pero en tiempos de Moisés había una tribu específica, los de Leví, la tribu de Leví, que ellos debían de ministrar exclusivamente ahí. Ujú. Dios había designado de esa manera en antiguo pacto. En nuevo pacto ya no se refiere a una tribu de Israel, sino ahora a todos los creyentes. Ajá. Ahora, regresemos otra vez al pasaje que estábamos ahí en primer libro de Crónicas, capítulo 15, pero avancemos un poquito y no vamos a ir versículo a versículo, pero sí vamos a considerar algunas cosas de algunos versículos. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, pero ahora avancemos al versículo 12. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de Levitas, pasaos vosotros vuestros hermanos, pasaos el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que de él preparado. Aquí, qué es lo que Dios estaba demandando de los levitas? ¿Se dieron cuenta? Que se santificaran. Los líderes de los levitas debían santificarse para transportar el arca del pacto. ¿Y eso qué quiere decir? Que aunque los músicos en la iglesia no somos levitas, pero sí tenemos la responsabilidad de santificarnos para ministrar delante del Señor. Ujú.
sea, el ministerio levítico no está vigente, pero eso no quiere decir que los músicos, en este caso los que servimos dentro de la alabanza y la adoración, nuestra responsabilidad es igual que los levitas, santificarnos, santificarnos. Avancemos un poquito más, versículo 13. Por tanto, primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no estamos según Ujú. David entiende algo, dice, no le buscamos según su ordenanza. O sea, muchas veces el ser humano queremos buscarlo a como nosotros pensamos, pero Dios ya ha establecido la manera. Y esto se refiere, obviamente, lo que está aquí en este versículo 13, es que intentaron transportar el arca sobre animales. Ujú. Y no como en realidad el Señor había dicho. Ujú. Eso ya lo mencionamos ahora. Eso nos enseña que debemos hacer las cosas como el Señor ha mandado. Ujú. Y no como se nos ocurre. Es como si de pronto dijera el pastor Braulio, ¿saben qué? De ahora en adelante la cena del Señor la vamos a celebrar no con jugo de uva, sino con jugo de naranja porque está más rico. Sí, hasta estoy poniendo un ejemplo tan sencillo, pero ustedes creen que nada más porque se nos ocurra, o la próxima vez, ¿qué les parece si ponemos a votación? En lugar de jugo de uva, pues mejor un día jugo de mango. ¿Verdad que no podemos hacerlo? ¿Por qué? Porque está claramente establecido en la escritura. Ujú. Ahora, nosotros, para no cometer errores en lo que hacemos para Dios, por eso necesitamos escudriñar la palabra de Dios para ofrecer un culto agradable a Dios. Y David en su segundo intento de transportar el arca, lo hizo a la manera precisamente de Dios. Avancemos un poquito en el versículo 16. a los principales y de los levitas, de los vigilantes, y de sus hermanos, a cantores, con instrumentos de música, con salterios y arpas, y Címbalos. Ujú. al, alzaban la voz con alegría. Ujú. Dentro del ministerio musical que se instituyó en ese tiempo, fíjense bien cómo incluso no pusieron a cualquiera, sino pusieron personas que eran virtuosos, que eran entendidos, porque veamos el versículo 21 y 22. Dice, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir en el canto. ¿Por qué? Porque era entendido en ello. Y me gusta lo que dice la versión Reina Valera contemporánea, porque dice que Enanías era uno de los jefes de los levitas, fue nombrado director de los cantos, pues sabía mucho de música. Entonces, no podemos poner a cualquiera, incluso porque tenga buena intención. Y alguien pareciera, o sea, ahora, tampoco nos vamos a ir al extremo, que necesita ser un excelente músico. Y quiero que entendamos eso, ¿no? Porque a veces, pensamos, o podríamos pensar, entonces tiene que ser a fuerza un virtuoso de la música. Esta persona acaba de llegar a la iglesia, pero como necesitamos obedecer en esto al Señor, pues metámonos. No, lo tenemos que hacer a la manera del Señor. Pero por supuesto que si es en el área de la música, vamos a esforzarnos por los que servimos al Señor en el canto, en la música, de hacerlo lo mejor posible, porque eso es lo que demanda el Señor. La Nueva Traducción Viviente en esta frase dice, fue seleccionado por su habilidad para dirigir el coro. Porque qué pasaría y no sé, voy
voy aquí como que a pensar un poquito, y que de pronto dijera yo, oye, Julio, eres bien fiel aquí en la iglesia. ¿Sabes qué? Te vamos a dar la tarea de que estés al frente de la alabanza y la adoración. ¿Qué va a pasar con Julio? No, pues yo no sé ni nada de música. ¿Qué va a pasar con el ministerio de la alabanza y la adoración? ¿Por qué? Porque es fiel, pero no por eso lo vamos a poner en un lugar donde él no es entendido en esa área. Ujú. Por eso nosotros tenemos que ver este tipo también de versículos, de pasajes que nos dan una orientación de qué debemos hacer dentro del culto público. Ahora, hace muchos años en algunas iglesias no se ponía atención en esos detalles que les acabo de mencionar, que la gente fuera entendida en lo que hacía, de la música, del canto. Y entonces me tocó, o sea, que el primer hermano que llegara al culto o a la reunión era quien dirigía. Y obviamente, si no conocía lo fundamental de cantar, la verdad es que la adoración se convertía en un tiempo de confusión, porque pues el hermano era fiel y ahora sí que como decíamos, ¿no? Le echaba ganitas, pero pues no se entonaba y uno dice, híjole, en lugar de alabar a Dios, pues todo fue menos realmente un tiempo en el que nos debemos gozar y alegrar delante de la presencia del Señor. Ahora, como les mencionaba yo, gracias a Dios con el tiempo fue cambiando esto. Por ejemplo, en América Latina y obviamente aquí en nuestra nación, a finales de los 80s y la década de los 90s, eh, surgió un movimiento que impulsó una transformación en el área de la alabanza y la adoración dentro de la iglesia. Se comenzaron a organizar congresos donde los músicos éramos desafiados a prepararnos no solamente en lo musical, sino también en lo espiritual. Ujú. Y yo recuerdo incluso en varias ocasiones haber llegado a ir a ese tipo de eventos donde obviamente nos predicaban acerca del ministerio y todo. La verdad es que varias predicaciones, yo las tengo todavía así bien, bien presentes, porque era un desafío también, en cuestión de llevar una vida santa delante de Dios, pero lo otro es de que nos daban talleres de música. O sea, yo recuerdo haber estado en talleres de música en donde nos decían, y pues obvio, había veces los que no hemos estudiado música, de pronto como que nos salía un puro signo de interrogación, ¿no? Porque no le entendías mucho al que te estaba instruyendo, pero con el tiempo, la verdad es que poco a poco o sea, si tú en realidad le ponías empeño para desarrollar el talento que Dios ha puesto en tu vida, bueno, pues ya la siguiente dices, ya no vengo tan perdido, ¿no? O sea, yo recuerdo haber tomado clases con algunos de ellos de piano y que ya decía, bueno, ya por lo menos la segunda, tercera vez ya le entendía más, ¿verdad? Lo que decía, ya no me quedaba yo con cara de what, pero fue un buen tiempo en cuanto a que surgieron incluso nuevos cantos basados en la Biblia. Por ejemplo, se grabó, entre otros, un proyecto que se llamó Tu Palabra. Ujú. Tu Palabra, la cual todas sus letras, todas las letras de ese cassette en ese entonces, eran porciones de la Biblia literalmente. Les quiero citar uno de ellos, que el canto se llamaba Dios mío. Y la letra dice así, y ahorita les digo en qué parte de la Biblia está y ustedes lo pueden checar. Es más, si quieren, los que están aquí pueden checar Salmo 71, versículos 4 al 8. Si quieren, búsquelo, Salmo 71, versículos 4 al 8. Y yo ahorita voy a leer en voz alta la letra de ese canto y van a ver que si acaso omitieron algunas partes de los versículos que ahorita voy a mencionar, pero en esencia, literalmente es la Biblia. Ese canto, ya lo tienen, Salmo 71 del 4 al 8, dice, Dios mío, líbrame de la mano del impío,
de la mano del perverso y violento. Porque tú, Señor, eres mi esperanza, seguridad desde mi juventud. Porque tú eres mi roca y fortaleza, y de ti será siempre mi alabanza. Sea llena mi boca de tu alabanza. Los que están aquí se dieron cuenta que literalmente tal cual están las frases. Les vuelvo a repetir, hay algunas frases que nosotros vemos en Salmos, no están, pero gran parte o sea, de esta porción, así tal cual la cantábamos. Y ese proyecto en especial fue, con ese toque y o sea, surgieron muchos cantos muy, muy buenos basados en las escrituras y eso cantábamos en la década de los 90. Entonces, de algún modo sirvió para algo bueno, ciertamente, eh, pero desafortunadamente poco a poco se fue haciendo énfasis solo en lo musical. ¿Por qué? Porque yo recuerdo incluso, este, más o menos por el año 90, que a muchos jóvenes, en ese entonces era yo joven, eh, recuerdo que pues de pronto te dejabas deslumbrar incluso por el talento de otros. Yo en 1990 conocí, en ese entonces no sabía quiénes eran, pero conocí un grupo llamado Torre Fuerte, que ya después me enteré que fueron músicos de Luis Miguel. Entonces, obviamente que estaban en otro nivel musical. Ahora, en sí ellos nos empezaron a impulsar a prepararnos mejor en lo musical, pero desafortunadamente con el tiempo se fue perdiendo el enfoque de lo espiritual y lo escritural y solamente se hacía énfasis en lo musical. Y de ahí surgieron obviamente pues, casas productoras de música, firmas discográficas cristianas que se convirtieron, la verdad, en grandes negocios. O sea, grandes negocios de que se fue haciendo a un lado la alabanza bíblica. Ahora, cabe mencionar que no todos los grupos de alabanza cayeron en eso, o sea, en hacerse negocios, pero desafortunadamente la mayoría sí. La mayoría sí. ¿Por qué? Porque incluso surgieron empresas cristianas, o sea, que generaban música, pero, y obviamente como empezó a ser negocio, ajá, desafortunadamente se fue pervirtiendo a tal grado que incluso empresas de música secular empezaron a voltear a los cristianos y dicen, allá hay un mercado. Y entonces con el paso del tiempo, ¿saben qué es lo que pasó? Que algunas de esas empresas absorbieron o compraron literalmente empresas que producían música cristiana, desafortunadamente. Ahora, no solo eso, poco a poco se fue componiendo cantos para incluso mover solamente las emociones de las personas. Cantos centrados en el hombre y ya no en Dios. Y la alabanza y la adoración se fue convirtiendo más en un espectáculo, desafortunadamente. Más que tiempos de adoración, eran shows. Ujú. Entonces, porque yo recuerdo algo, todavía a finales de los 90 era algo que siento que inició bien, pero que se fue desafortunadamente perdiendo con el tiempo. Que decían, vamos a prepararnos porque debemos de ofrecer algo bueno al Señor, pero después incluso yo recuerdo, porque me tocó toda esa generación en la que nos decían, vamos a prepararnos porque el mundo se prepara mejor que nosotros. Y de pronto se empezó a colar un pensamiento en el que de decir, ahora nosotros también tenemos escenarios como el mundo, tenemos músicos al mismo nivel del mundo, ya no le pedimos nada al mundo. Y recuerdo, finales de los 90, sobre todo era un pensamiento, vamos por los medios de comunicación, vamos para que lo que producimos aquí de música se escuchen en las estaciones de radio, incluso en la secular. Y yo recuerdo, por ejemplo, cantos de Marcos Witt, que era muy popular en ese entonces. Recuerdo que hubo un tiempo que en una estación de radio de Costa Rica, uno de los cantos de Marcos Witt
llegó a ser ese canto, llegó a estar en el número 1 de lo que se conocía como el Hit Parade. Ujú. Y por algún tiempo. Y entonces decían, o sea, porque se pensaba, vamos a llegar a los medios de comunicación y queremos que se abran el radio y la televisión, que era en ese entonces lo que más, pues, no existían redes sociales ni nada y el internet pues apenas empezaba. Entonces decían, vamos a conquistar eso. Pero ¿saben qué? Desafortunadamente se empezó a hacer más show. Ujú. Y los que conocemos un poquito más todo eso, pues vemos que tristemente fue así. Se hizo énfasis, por ejemplo, poco a poco con el tiempo, en tener luces, en tener todo un escenario. Incluso en iglesias ya no le llamábamos el altar, ya le llamábamos el escenario o la plataforma. Ujú. O sea, ¿por qué? Porque había un afán, yo recuerdo muy bien, en que no parezcamos religiosos. Es más, a los lugares donde nos reuníamos, o la gran parte por lo menos yo que me acuerdo recién que llegué a las iglesias, o sea, a los lugares, a los edificios, les llamábamos templos. Con ese afán de no parecer religiosos, les llamábamos solamente auditorios. A la predicación ya no le llamábamos predicación, le decíamos conferencia. Y que después, si ustedes o algunos de ustedes se acuerdan, ya ni siquiera conferencia se decía, la plática. Todo en un afán de ¿qué? De no aparentar religión. Y se fueron cambiando términos. Ya no es de que, por ejemplo, se hacían llamados al altar. Ujú. Ahora ya nada más decían, bueno, puedes pasar aquí al frente, a la plataforma, al escenario. Y todo eso no nos dimos cuenta. ¿De qué? De que en realidad el área de la alabanza y la adoración se empezó a ver casi igual que lo que hacía el mundo. Exactamente lo mismo. Ahora, como se hizo énfasis en luces, multimedia y tener mejores equipos de audio, lo peor es que la iglesia no solo aceptó todo eso, sino que de todo eso se fue haciendo un gran negocio. Y se fue haciendo a un lado cantar verdades bíblicas con tal de que supuestamente la música cristiana trascendiera. Los ministros de alabanza reconocidos se fueron convirtiendo en estrellas. Uh-huh. E incluso varios de ellos comenzaron a referirse a ellos mismos como artistas. O sea, ellos ya de pronto se empezó a abrir, obviamente, en lugares, incluso de Latinoamérica, se empezó a abrir la televisión, se empezó a abrir el radio. Cuando empezó todo lo de Internet, se empezaron a abrir espacios, pero lo que varios de ellos criticaron al inicio de todo el movimiento de alabanza y de adoración, de decir que había gentes que se creían artistas, ellos mismos se empezaron a convertir en artistas. O sea, ¿qué es lo que pasó? La verdad es que y puede sonar duro, pero tenemos que ser claros y tenemos que reconocer algo como iglesia. Es de que empezamos a prostituir nuestros dones y talentos delante de Dios. Eso es la verdad. Y en un afán de qué? De que incluso algunos decíamos, para que el mundo vea lo que nosotros también hacemos como iglesia. Pero eso se fue perdiendo porque tristemente, ¿saben qué? Nos fuimos haciendo a la manera del mundo. Y el Señor dijo claramente, están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, no podemos vivir, no podemos conducirnos como el mundo lo hace. Y entonces, como todo fue haciéndose negocio, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Era bien común, pero muy, muy común, que ya obviamente estoy hablando ya finales de los 90, principios de los 2000 y todo esto, y ya te invitaban a algún lado a ministrar la alabanza y la adoración. Era bien común que los ministerios de alabanza y de adoración ya te empezaban a cobrar. Uh-huh.
Y incluso yo llegué a escuchar por esas fechas ya ministerios en los cuales tú te comunicabas a la oficina o a alguno de ellos, te comunicabas y te decían, ah, ok, te vamos a mandar ellos le llamaban un rider, o sea, que era como un folder con sus peticiones. O sea, por ejemplo, si tú ibas a administrar la alabanza y la adoración, y obviamente ya si tú eras una iglesia grande, y tú tenías que viajar, muchos de ellos ya te pedían que tenían que viajar en avión de primera clase. Los tenías que recibir, algunos de ellos, en limusina. Ujú. Ellos te decían que incluso durante la presentación, porque ya ni siquiera decían, ¿vas a ser a ministrar? No, es que yo me voy a presentar, pero sabe que si voy a dar un concierto, a la mitad del concierto, y créanme, ese testimonio no se me olvida, un cantante dijo, a la mitad del concierto que yo voy a dar, yo necesito un lugar cercano a la plataforma para que yo me pueda dar una ducha y salir al segundo tiempo, así como que, y o sea, ya completamente perdidos, perdidos, completamente. Ahora, quiero mencionar lo siguiente, porque a veces oímos esto y pensamos, ah, no, pues sí, sus canijos músicos. Bueno, lo que pasa es que también los predicadores caímos en eso, desafortunadamente. Ahora, vuelvo a repetir, no todos, gracias a Dios, no todos. Ajá, no todos. Y tenemos también que entender, o sea, también eso, porque ese es el justo equilibrio. Si invitamos a alguien a predicar o que venga a bendecirnos con el talento que Dios le ha dado, con los dones que Dios les ha dado, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y les debemos bendecir, les debemos dar una ofrenda, por supuesto que sí. Y la mejor ofrenda, por supuesto que sí. Yo creo que sí. Ajá. Pero eso es muy diferente a cuando alguien te pide una cuota. Cuando ya te dice, ah, ok, creo que la última vez creo que les conté un testimonio, ¿no? Que les decía, me llamaron a mi casa y me dijeron, ¿ustedes fulanito de tal? Le digo, sí, así es. Y ¿sabe qué? Lo queremos invitar a un evento y tal, 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 tal. Pero me dice, ¿cuánto cobra? Y yo la verdad por dentro yo dije, "Bueno, pues, no soy una prostituta. O sea, ¿cómo que cuánto cobra? Ajá. Pero ¿saben por qué hacen ese tipo de preguntas? Porque saben que la mayoría se manejan así. Ujú. Y yo recuerdo, por ejemplo, a alguien que está sirviendo a Dios, hace años yo le dije, si un día yo me entero, y bueno, son de las veces que uno se llena de celo por esta situación, o sea, porque ves cómo se prostituye el evangelio. Yo recuerdo que en una ocasión yo le dije a alguien que está sirviendo a Dios, le dije, el día que yo escuche que tú cobras porque vayas a dirigir la alabanza, vayas a predicar, ese día te cacheteo. Yo me acuerdo muy bien que le dije, porque simple y sencillamente se nos olvida algo. Hemos recibido de gracia y de gracia lo debemos dar. De gracia lo debemos dar. Y como les decía yo, tristemente se fue prostituyendo todo esto. Pero gracias a Dios que sí, Dios también siempre guardó a hombres de Dios. Ajá. Predicadores y obviamente cantantes o directores de alabanza, que gracias a Dios no todos se prostituyeron. Ujú. Y hemos de decir también, no todo fue malo en ese movimiento de alabanza y de adoración. No todo. Ajá. ¿Por qué? Porque algunos de los que ahora servimos a Dios, de los que ahora estamos al frente de una iglesia, que estamos pastoreando iglesias, algunos de ellos surgimos en ese entonces. Fuimos llamados en ese entonces. De hecho, yo recuerdo muy bien, en una ocasión, en un congreso, estaba un tiempo de alabanza y de adoración, que incluso se grabó un cassette en ese entonces. Yo recuerdo cómo yo entendí mi llamado a predicar la palabra de Dios. O sea, lo entendí muy bien. Ahora, no porque mi experiencia sea la regla, sino porque más de uno que servimos a Dios actualmente, que pastoreamos iglesias, fuimos llamados en esa época. Ujú. Entonces, no todo fue malo, porque la verdad es que trajo
cambios en la iglesia que les voy a repetir. Hubieron cambios buenos, como hubieron también cosas malas. Ajá, que ya las acabo de mencionar algunas de ellas. Ni todo fue malo, ni todo fue bueno. Ujú. Como en muchos moveres dentro de la iglesia, se cayó en excesos, se cayeron en cosas equivocadas. Pero yo le doy gracias a Dios que en este tiempo, en la actualidad, Dios está levantando gente dentro de la iglesia que, que está diciendo, bueno, sí debemos prepararnos, sí debemos ofrecerle lo mejor al Señor, pero que también están componiendo cantos centrados en la palabra de Dios. Y cantamos, gracias a Dios, verdades bíblicas. Ujú. No solamente se intenta mover emociones, sino cantos que están centrados en la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nos reunimos y cantamos, pues el propósito es agradarle al Señor, cantarle al Señor. Ujú. Ese es el propósito. Pero así como procuramos que la predicación sea bíblica, así debemos procurar que nuestra alabanza congregacional también lo sea, que sea bíblica, que exalte a Dios. Porque recordemos algo, que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de nuestro Dios. Y vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3, 23. Todo lo que haga. Y si cantamos, lo debemos hacer para el Señor, no para los hombres. La predicamos como para el Señor, no para agradar a los hombres. Porque si nosotros pretendemos agradar a los hombres, ya estamos equivocados. Incluso que fue, no sé si se acuerdan lo que escribió Pablo en Gálatas capítulo 1. Pues, ¿qué busco? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? Y dice Pablo, pues si buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y entonces, hermanos, entendemos algo a través de este tema de alabanza y adoración. Debemos, en la alabanza congregacional, debemos procurar que nuestra alabanza esté centrada en el Señor, que debemos exaltar todos juntos al Señor. Ujú. Pero que los músicos tienen la responsabilidad de prepararse no solo en lo espiritual, también en lo musical, porque eso es lo que nos demanda Dios y lo debemos de hacer a la manera de Dios, no como a nosotros se nos ocurra. Ujú. Debemos, así como el predicador se debe preparar para dar un buen mensaje, los músicos se tienen que preparar. Ajá. Así como preparamos el lugar para juntos alabar al Señor. Ajá. Pero lo debemos hacer a la manera de Dios. Ahora, creo yo que nos debe quedar claro algo. El que debe brillar en cada reunión se llama Jesucristo, no nosotros, no los hombres. Ajá. Por, por, por más que alguien sea usado por el Señor, el que debe brillar es Cristo. Ujú. Y eso se nos debe de quedar bien. Y eso yo quisiera que como iglesia lo entendamos. Ajá. Como iglesia entendamos eso. O sea, que terminando una reunión, eh, lo que debemos salir admirando todos nosotros es a Jesucristo. Es querer, anhelar, adorar más a Dios, conocer más a Dios, obedecer más a Dios. Y hacer a un lado ese pensamiento, pues que desafortunadamente ha surgido de que el hombre brille. Ujú. No, se trata que Jesús brille, ujú, que Jesús sea dado a conocer. Que incluso yo recuerdo cómo había veces, y por eso es por lo que yo he decidido de una manera personal, obviamente, cuando me invitan a predicar o incluso en alguna situación que me han invitado en cuestión de dirigir la alabanza, mi pensar es, obviamente, nunca cobrar, entendiendo que, vuelvo a repetir, si invitamos a alguien aquí a que nos bendiga con lo que Dios le ha dado,
por supuesto que le daremos una ofrenda, pero les voy a decir que siempre nuestra motivación, y al menos es mi convicción, es ser el mismo cuando hay uno, ya sea que yo esté predicando o dirigiendo la alabanza, así, que mi motivación sea el mismo cuando esté delante de uno que cuando esté delante de 100 o delante de cientos. Yo le doy de verdad gracias a Dios, porque en ocasiones Dios te permite a lo mejor estar delante de cientos en algunos eventos, pero yo siempre recuerdo algo. Las veces que yo al inicio dirigía la alabanza y la adoración con muy poquita gente ahí al frente, con algunos que incluso recuerdo en la iglesia donde nosotros conocimos, donde se cantaban himnos y coros durante mucho tiempo, y cuando nosotros empezamos a enseñar cantos nuevos, cantos diferentes, incluso pues hubo gente de la iglesia que se fue. De eso yo bien que me acuerdo, y mi prima pues ya tenía un camino recorrido, ya era adulta, todo, pero yo estaba muy joven. Pero en el caso de nosotros que salimos de ahí, que conocemos un poco esa historia, sabemos que trajo cambios buenos, por lo menos para nuestra iglesia local, pero obviamente que causó una controversia. Como lo he dicho en otras ocasiones, desafortunadamente han habido cosas que han causado controversia en el tema de alabanza y adoración dentro de las iglesias, pero creo que poco a poco hay cosas que se van, digámoslo así, alineando. Hay iglesias que se están alineando al patrón bíblico, y gracias a Dios por eso. Ahora, eh, ¿cuándo vamos a alcanzar la perfección en la predicación, en el área de la alabanza y la adoración congregacional? No la vamos a alcanzar. Pero sí tenemos pautas que tenemos que seguir en la Biblia, y eso es lo que nosotros nos tenemos que ajustar a esto. Entonces, siempre va a ser el mismo ánimo o la misma palabra de ánimo para todos los que nos reunimos aquí, que lo hagamos de todo corazón. De todo corazón. Y como dice la escritura, que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Si tú levantas las manos, hazlo para el Señor. Si tú gritas y te gusta ser expresivo, hazlo para el Señor. Y si no lo vas a hacer, hazlo para el Señor. Pero con ese pensamiento, lo hago para el Señor, no lo hago para agradar a alguien más, va para agradar al Señor. Amén. Y bueno, pues vamos a terminar con una oración, y de verdad yo les animo, porque obviamente ahorita me enfoqué a la alabanza y adoración congregacional, pero hay tiempos que nosotros debemos tomar para alabar y adorar a Dios en nuestras casas. En nuestras casas, que nuestras casas sean lugares donde nosotros alabamos y adoramos al Señor. No solamente porque ponemos a lo mejor por ahí cantos y esto y aquello, sino porque realmente nosotros hay tiempos en los que en nuestras casas, de manera personal o de manera incluso familiar, decimos, bueno, alabamos al Señor. Y eso siempre lo voy a motivar a que lo hagamos. Entonces, pues vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te honramos. Y ayúdanos, Señor, realmente a entender, Señor, este tema tan, pero tan amplio. Señor, ayúdanos a entender que nuestra mejor adoración tiene que ver con nuestra vida misma, que tanto nosotros estamos haciendo todas las cosas para que tú recibas honra y gloria. Que desde las actividades que hacemos, nuestro trabajo, Señor, te debe dar gloria y honra a ti. Que cuando nosotros estamos en la congregación podemos levantar nuestra voz, aplaudir, cantar, como decimos, Señor, a veces a todo pulmón, que podemos expresar nuestras emociones a ti, porque estamos cantando a un Dios vivo, a un Dios real, Señor, pero que lo debemos de hacer como tú nos has mandado y nos muestras en tu palabra. Queremos conocerte cada día más, y entendemos lo que dice también tu palabra, Señor. Lo que dice Isaías: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Señor, queremos publicar
tu gloria, tu grandeza. Queremos publicar al mundo que hay un Dios real, que hay un Dios santo, que hay un Dios verdadero y que, oh Dios, que como iglesia no nos podemos callar, Señor, que queremos agradarte a ti, Señor. No queremos, oh Dios, agradar a los hombres, Señor. Nunca acabaríamos por complacer a todos, Señor. Lo único que tú demandas es que nosotros realmente nos preocupemos por agradarte a ti. Permítenos, oh Dios, que como iglesia podamos cantar con nuestro entendimiento, que entendamos que todo lo que hacemos dentro del culto público es para la honra y gloria de Cristo. Que no, aquí no se trata de que un hombre, un predicador, un pastor brille, sino se trata de que Jesucristo, que es el único digno de suprema alabanza, brille y sea honrado, oh Dios, a través de nuestros cánticos, a través de la predicación de tu palabra y a través de todo lo que hacemos, Señor. Permítenos ser una iglesia entendida, Señor, en esto, Señor, y que podamos hacerlo de la mejor manera posible. Que los músicos, oh Dios, nos preparemos, Señor, que los cantantes se preparen y desarrollen el talento que tú nos has dado y les has dado a cada uno, Señor. Que así, oh Dios, como nos esforzamos, Señor, por tener la mejor presentación a veces en nuestras casas, que nuestra casa está de lo mejor presentable posible. Oh Dios, que también nuestra vida, nuestra apariencia, nuestra manera de vestir, oh Dios, realmente refleje que estamos delante de la presencia del Señor. Te honramos, amado Dios, y queremos cada día, oh Dios, conocerte, Señor, y honrarte de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues de esa manera estamos terminando. Que Dios les bendiga. Argumento y juicio contra mí, con su sangre